cómo es el super yo de Bastián o de Fabián. ¿Se entiende? Es como un súper comunicador que llegue a masivas personas, que se comporte de tal. El Bastián o el Fabián que es así, tiene estas rutinas todos los días, hace estas cosas. Siento que la mayor capacidad de nosotros para poder hacer magia, que eso también es magia porque también está interviniendo energéticamente en algo, es tener claro hacia dónde quiero direccionar mi vida y cuáles son los elementos que van a componer eso. Puse el agua. Lista estás. Y así como te gusta. Simple. Sin azúcar. Capítulo 89 de este podcast de conversación junto a Bastián y junto a Fabián que les habla aquí en tu plataforma favorita, querido amigo y amiga. En esta ocasión nos encontramos con una chica tarotista y además que enseña sobre el tarot en una escuela que vamos a hablar un ratito más, ¿cierto, Bastián? Exactamente, damas y caballeros. Tenemos el gusto de contar en este capítulo con la presencia de Bárbara, una chica muy poderosa que está acá para hablarnos de un montón de cosas. Ella es coach, es emprendedora, entre muchas otras cosas. Exacto. Y el capítulo de hoy nos va a iluminar sobre lo que es la magia y las relaciones. Bienvenida, Así que, Bárbara. Muchas gracias, estoy súper contenta de estar acá. La verdad es que, bueno, habíamos conversado un poco de que me gusta mucho su visión acerca de este podcast, que va como muy orientado al crecimiento personal, que va muy alineado también a mi visión sobre la magia. Así que la verdad es que no lo pensé dos veces, acepté la invitación. Me encanta su energía, Bacán. me cayeron súper bien. Bacán. Y yo creo que lo vamos a pasar muy bien hablando de estos temas en el podcast, hablando un poquito de magia, de crecimiento personal, de cosas, dudas también que les puedan surgir a ustedes sobre lo que hago y, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con rituales y cosas como más esotéricas. Y que también le importa a la gente que está por el otro lado. Entonces, sería bueno partir quizás desde lo más básico, así como, ¿qué es la magia? Porque la gente a lo mejor desde el punto de vista audiovisual uno puede encontrar, dice magia y asocia a Harry Potter, fantasía, ¿cierto? Y otras cosas que, o por otro lado también puede estar asociado como a la brujería y lo asocia de repente el término que se ha visto debido a la historia, debido a todas esas cosas, se ha tomado un poco con un tilde más negativo. Exacto, ¿cierto? Entonces, sí, ¿qué obvio. es la magia, Bárbara? Mira, primeramente yo creo que pueden existir varias definiciones. La que más me acomoda a mí, según mi visión de la magia, es que es un marco de creencias y es una creencia espiritual. ¿Se entiende? Por lo tanto, va a comprender varias áreas de tu vida, va a comprender tu visión sobre la vida, tu comportamiento el día a día, el cómo ves el mundo. Tiene que ver con la brujería, el esoterismo, eso. Es una creencia espiritual hoy en día. Vale. Como también es magia de la que se saca un conejo del sombrero y como también es magia de Harry Potter. ¿Se entiende? Pero yo creo que eso, claro, va quizás más alineado a trucos o como más a fantasía. Y ya en el plano como más aterrizado sería una creencia espiritual sobre el manejo de energía y sobre cómo crees que funciona el mundo. Entiendo, ¿Se perfecto. entiende? Sí, o sea, tiene mucho que ver con lo espiritual, pero es cómo manejamos finalmente la energía con cierto elemento, ¿cierto? Porque uno quizás que está viendo allá en pantalla ya se dio cuenta que hay ciertas cositas aquí dentro. Siempre tiene que andar trayendo estas cosas. ¿Con qué vienes hoy? Bueno, vengo con una pirita, ya que es para la abundancia. Vengo con una gema que es de cuarzo rosa, que es para el amor, para la comunicación, para la apertura del chakra corazón, como para poder fluir en esa energía. Y una más pequeña que es de onix, que tiene que ver con la protección espiritual. Bueno. Como la protección de energía. No Perfecto. porque me quiera proteger de ustedes. Ya. Sino como... Porque siempre hay que tener un equilibrio. Entonces ahí tenemos abundancia, amor y protección. Buena. Perfecto, Sí. bonita triada. Sí. Bárbara, hablábamos tras bambalinas un poco sobre tu visión de la magia y también sobre cómo para ti se alinea con el empoderamiento. Claro, obvio. Cuéntale un poco a la gente. Totalmente. ¿Cómo enlazamos estos dos temas, que es algo que vemos mucho en nuestro programa? Obvio. El empoderamiento positivo, el hacerse responsable totalmente. con lo que es el mundo de la magia y Bárbara en sus redes y en su creación y en su trabajo. Yo creo que en verdad la gente, y esto es muy importante, llega a la magia queriendo ejercer control. Ya, eso es como... ¿Por qué? Porque vienen desde una visión de la magia quizás no tan constructivista o como no tan sana, en donde tú me gustas y yo te quiero obligar a ti a que tú me ames y que tú estés conmigo toda la vida y que no estés con nadie más. Y se encuentran conmigo que es como...
no hago eso, ¿se entiende? Pero veo que tienes un tema con esta persona, como tú sientes que esta persona te quiere. No, entonces, ¿por qué quieres estar con alguien que no te quiere? Como, ¿no te has cuestionado que quizás la que se tiene que querer eres tú? Como, sí, como, quiero agendar contigo. ¿Se entiende? O sea, como No, que... está súper bueno. Llega la gente como muy... como con alguna... Sí, o de repente queriendo vengarse o queriendo controlar o queriendo hacer ciertas cosas. Obviamente no, ¿se entiende? O sea, el 80% de mi público... no es así, ¿se entiende? Como que cacha cómo soy, jamás me pediría esas cosas, pero de repente la gente llega, ve tu perfil y es como, esta bruja, como que quiero un desespero, o quiero un retorno obligatorio, o quiero un amarre, o quiero destruirle la vida a tal, quiero separar una pareja, como eso lamentablemente es súper común, y es común en hombres y mujeres. Porque eso es algo que conversaba mucho, porque siempre he trabajado con setter o asistentes y siempre me dicen como, no puedo creer, o sea, antes de tener que administrar un poco y ayudarte con tu perfil, siempre pensé que los amarres eran cosas de mujeres. Y hay muchos hombres que piden amarres. Sí. Como también hay muchos hombres que piden retornos. Porque, perdón la expresión, la cagaron. ¿Se entiende? O sea, como que estaban súper enamorados, se fueron con otra, no sé qué, ya no saben qué hacer. Y siento que también la magia es un poco eso, es como agoté mis opciones en el plano terrenal, tipo, no puedo ir al médico porque no es un problema médico, el psicólogo no está haciendo suficiente o no voy de plano, no puedo ir con una abogada que me resuelva el problema, entonces voy a ir con una bruja. ¿Se entiende? Es como lo último en tu checklist porque ya estáis desesperado, ¿cachai? Entonces la gente llega muy ansiosa y muy desesperada, ¿cachai? Entonces también siento que llegan con esto de necesito que la hagas volver. Y yo como, amigo, mira, te propongo que hagamos una lectura para ver si volver es viable, para yo saber cómo te vas a portar y si te ayudo o no. Y luego te voy a ayudar dentro de los márgenes que yo manejo. Tipo, puedo hacerles una descarga y una limpieza a ustedes. Puedo ver si es que ella realmente tiene interés en ti, quizás bajarle un poco el odio que te tiene y ir trabajando, pero como algo súper suave, sin obligar nada y siempre respetando el libre albedrío, que es como dentro de mis... Porque yo tengo mi marco de principio y moral en lo que ejerzo, que es la magia, dentro de mis principios y mi moral. ¿Se entiende? O sea, yo no la voy a obligar a ella a volver si ella no quiere, pero te voy a ayudar a ti. O sea, porque veo que tienes buenas intenciones. Hay un tema de creencia ahí que también te están rigiendo. Obvio. Ese tema de ideología, valores y todo, que va diciendo... Que de repente no se tienen. ¿Se exacto. entiende? O sea, siento que lamentablemente hoy en día el colegio no te enseña de principios y de moral. Y de repente en la casa tampoco. No todos. ¿Se entiende? Hay papás que sí se sientan y decir como, hijo, ¿tú sabes lo que son los principios? ¿Tú sabes lo que es la moral? Como, ¿cuáles son tus límites? Como, no mientas, no robes, no... El rol que cumplía ante la religión y que por temas de todo lo que se ha dado y por destapes con respecto a la Iglesia Católica, la gente se ha alejado un poco de la Iglesia y por lo tanto también de creencias espirituales. Exacto. Claro, creencias bases. Creencias bases, ¿cachai? Entonces, eso es lo que yo también intento siempre estar enseñando en mis cursos de magia, como, mira, yo te voy a enseñar a hacer magia con velas, por ejemplo, y tú, incluso por deducción, vas a saber cómo hacer un amarre o cómo separar una pareja. Entiendo. Yo pienso la herramienta, que todo se devuelve, porque todo es energía y el mundo es redondo. Lo que yo tiro para acá en algún momento me va a llevar por la espalda. ¿Se entiende? Entonces, pero tienes libre albedrío. Si tú quieres hacer amarres, bien, cosa tuya. ¿Se entiende? Pero ten ojo, porque los amarres pueden volver agresiva a la persona, pueden provocar un femicidio, como la persona se trastoca, puede tener un accidente, puede morir de cáncer. Y eso yo lo he visto. ¿Se entiende? O sea, como que hay personas que pueden decir, ya, ¿cómo se va a morir de cáncer? Sí, ¿cachai? O sea, hay gente que estaba súper sana, sintió que tuvo un problema con alguien, le hicieron un trabajo y 2 meses después tiene cáncer terminal y le quedan 3 semanas. Claro. Yo lo he visto. Y lo vi de casos muy cercanos. Entiendo. ¿Se entiende? Entonces, dentro de lo mismo, porque finalmente es un proceso energético espiritual, entonces debe meterse ahí con otras áreas, que puede ser el área de la salud, con el área de psicológica y todo eso. Claro. Pero aquí hay algo muy interesante dentro de todo, porque estamos ya sacándonos un poco los mitos que había sobre la brujería. Claro. Sobre los rituales, sobre estos... Porque así se llaman a los amarres, ¿cierto? Esos son rituales, ¿cierto? Todo lo que implique
un procedimiento y ciertos pasos, etcétera, se considera un ritual. Ya entiendo. ¿Se entiende? Entonces... El otro día estaba leyendo sobre eso mismo, porque uno tenía que estudiar esto, porque uno quizás con Bastián nos sentimos muy así como Dijeron, magia. ya, la vamos a invitar. Nos dijo que sí, ¿y ahora qué? Sí, ¿Cómo? exacto, claro. ¿Y ahora Es qué le como, preguntamos? ¿y ahora qué hacemos? Ya. Que el tema que maneja ella es algo que nosotros no manejamos. Claro. Entonces, estaba escuchando, o sea, le escuché, no sé, me acuerdo si leí o escuché, era en un podcast o estaba leyendo un paper, ¿Ya? y decía que, por ejemplo, en un cumpleaños ¿Ya? se hace un ritual, Claro. que es como el ritual de la torta. Sí. El de la torta. Sí, que y tenemos torta, muchos rituales las ahí está personas que no ahí nos damos cuenta. con fuego, se le pone al frente del cumpleañero del festejado, él pone Sí. toda su intención en un deseo, en un sueño, y eso llega al pastel, y después el pastel se reparte en las En personas todas que las van. personas ¡Guau! que van. Yo quedé, pff, Sí, exacto, la voy a volar. exacto. Muy bueno. Sí, ahí incluso como haciendo una acotación, Ajá. hay dos visiones con respecto a eso. Una es que no se debería soplar la vela. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, bueno, esto ya es una corriente que tiene que ver con magia elemental. Ya. Estamos trabajando con los elementos. Y el elemento fuego sirve para consagrar, para destruir o para transmutar. Y por lo tanto, cuando tú quieres consagrar, no soplas. ¿Se entiende? O sea, dejas que la vela se queme por completo. Cuando tú quieres destruir o dejar ir algo, soplas. Entonces hay gente que dice, no deberíamos pedir los 3 deseos y soplar la vela. Quizás deberíamos pedir qué es lo que queremos que se vaya de nuestra vida en este nuevo ciclo. Wow. Como también está lo que dices tú, que al final el pastel se reparte. Entonces quizás buenos deseos para todas las personas que están ahí. Me explica muchas cosas. ¿Se entiende? Sí, está bueno. Explica muchas cosas de por qué no se cumplen, Hay un ¿cachai? deseo, conchita. Sí, ¿no? Y a veces uno así, no sé, quiero ser millonario. Claro, o lo que claro. sea, ¿cachai? Quieren ir a Hawái y va y soplar la vela. No, pues, ¿cachai? Pero Claro. bueno, Sí, yo vi un clip así de Nicki Nicole que decía algo así. sí, ¿en serio? Bueno, es que hay muchos famosos Ajá. que han utilizado tanto la manifestación, no ¿Ya? sé, Nati Peluso, Duki. Ah, ya, bueno, no tenía idea de eso. Mucha gente muy famosa. Incluso el que hizo la máscara, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el Jim nombre. Carrey. Jim Carrey Ujú. hizo un método de manifestación con un cheque de abundancia en donde puso una fecha y puso que quería ganar $1.000 millones y cuando ya estaba en la fecha, se iba a caducar, el día anterior lo llaman para hacer la máscara por $1 millón. Wow. Sí, y bueno, y Nati Peluso también, Ya. que decía que en el fondo ella sabía que ella iba a ser artista y que trabajó mucho en un vision board, manifestaciones, proyecciones mentales, etcétera, y se cumplió, y que ella siente que iba muy acompañada Bueno. de eso, porque al final la magia, el esoterismo, la espiritualidad te intentan hablar con distintos lenguajes un poco de lo mismo, que Bacán. es que la materia, la energía se comporta en base al observador, y que eso ya lo han podido incluso comprobar. Sí, con esta prueba de la doble rendija, Ujú. esta prueba científica. Sí. Y entonces, como tú tienes control sobre la materia, en base a ciertos elementos, en base a ciertas creencias, ciertas cosas que tú puedes ir haciendo, puedes ir interviniendo de manera positiva en tu futuro. Bacán. ¿Cachai? Abriéndote los caminos, Bueno. intencionando que una persona venga a ti, haciendo muchas cosas, tanto buenas como malas. Qué interesante. Bárbara, me gustaría preguntarte sobre este escenario que mencionaste un poco más atrás, donde la gente se te acerca un poco en esta parada de ya probé todo lo humano, me Ujú. queda esto. Sí. Esas personas, como comentabas, no siempre tienen un buen enfoque o una buena intención, Claro. pero tu visión, las preguntas que generas, el espacio, permiten esa reflexión hacia el interior. Obvio. Siento que eso es algo súper importante respecto a cómo muchas veces responsabilizamos al entorno o buscamos Todo el rato. soluciones rápidas. Todo el Cuando rato. El ritual que es la rutina, los pensamientos, todas estas cosas finalmente generan esta realidad. Sí, todo el rato. Pasa mucho, a ver, pasan dos cosas. Al principio cuando llegaba este tipo de personas, como que yo era, no tenía tanto desarrollo espiritual, entonces de repente era como pesada en la manera en cómo respondía. Y era como de plano, así como, porque voy a estar haciendo eso, como básicamente eres una mala persona, ¿se entiende? Como que Y había un juicio. Después dije, claro, había un juicio, y después dije como, mejor, no, pues, ¿cachai? Mejor lo tomo por otra parte y le digo como, mira, yo sé que tú quieres hacer esto, pero ¿por qué lo quieres hacer? Como, ¿qué hay detrás? ¿Qué te pasa a ti? Y terminan tomando, por ejemplo, un Theta Healing, que es una terapia certificada en Estados Unidos que trabaja la reprogramación en base a creencias limitantes que tú tienes. Ujú. Tiene un método Ya. científico para detectar esas creencias, retirarlas, sacarlas. Entonces la persona empieza queriendo separar una pareja y después se da cuenta que la creencia o el problema que tiene
es que siente envidia, ¿cachai? O cree que la gente le roba la felicidad, ¿cachai? Exacto. O hay que algo se ahí. sienten abandonados, muchas otras cosas así, con el fracaso. Entonces siento que hoy en día también las brujas, las brujas, me voy a dirigir como a ese público en particular, tenemos que saber de terapias. Porque a veces no se soluciona solamente con abrirte los caminos, con hacerte un ritual, con la vela amarilla, etcétera. Me encantaría que se resolviera así. Pero de repente son temas más profundos. Y ahí es donde se genera el conflicto que tú dices, porque hay gente que es como, pucha, te estoy buscando a ti para que me resuelvas mi problema, como para pagarte, no sé, 50, 80, 30 lucas y que tú me resuelvas mi problema. Y me estás diciendo que yo tengo que hacer algo. Yo soy el problema. Como que, y que yo tengo que... Hay gente que se lo toma bien. Como, yo igual recomiendo libros. Tipo, si te veo a ti con temas de amor propio, los 6 pilares de la autoestima, las mujeres que aman demasiado, si te veo a ti con rollos de propósito de vida, Ikigai o algún libro japonés, etcétera. Bacán. ¿Se entiende? Como que te doy herramientas porque también eso hace el coaching. Exacto. ¿Cachai? Es como que te va delegando y te va... Guiando. Exacto. Entonces, hay gente que se lo toma re bien, así como, me encanta, quiero tomar más sesiones contigo, me voy a leer el libro, entiendo que tengo que trabajar en mí y además voy a agendar un ritual para potenciar el trabajo que yo vengo haciendo, porque para mí la magia es eso. Wow. ¿Cachai? Es para potenciar un trabajo que tú ya haces. Qué bacán eso. Pero si tú eres una persona negativa, que siempre está pensando en cómo arruinarle la vida a los demás, en cómo tomar control sobre todo, en ejercer el control, y no trabajas en ti, no vas a tener una vida feliz. Claro. Por más rituales que hagas. ¿Se entiende? Tiene que ser algo complementario. Puedo apoyarme en la magia, pero también tal. Yo en verdad hoy en día no hago nada de rituales para mí. O sea, de repente una limpieza, así como una vez cada 3 meses, pero para mí como todo está en la mente y como para mí todo está en base a la causa y el efecto, a la ley de causa y efecto, como que entiendo que soy responsable de lo que pasa y por lo tanto lo puedo ir arreglando poco a poco y que también voy a tener momentos malos, voy a tener momentos buenos, los malos no me desespero, los buenos los disfruto, pero no intervengo. Ya, entiendo. Pero entiendo que hayan personas que lleguen como necesitando esa herramienta. Exacto. Y esa es la herramienta que uno les da. Entiendo. Delante también mencionaste algo con respecto a el tema del cumpleaños, por ejemplo, de que esa es magia con con elementos, dijiste. Sí, exacto, ¿cierto? magia Y el elemental. fuego era lo que queríamos dejar, destruir, ¿cierto? ¿Y qué Transmutar. hace el otro elemento? ¿El agua, la tierra, el aire? ¿Qué? Esto me lo sé de memoria. Porque ya he dado caleta de curso ya. Mira, primeramente nosotros tenemos 5 elementos, incluyendo el éter. ¿Ya? Pero el éter vendría siendo como la materia. ¿Ya? En cuanto al elemento fuego, sirve mucho incluso en el ámbito de las relaciones, por ejemplo, para consagrar un vínculo, para aumentar la pasión o el fuego dentro del vínculo, o para cortar o destruir un lazo. Ya que esto vendría siendo cuando terminamos un vínculo muy dañino o que ya no queremos tener que ver con la persona, se utiliza el elemento fuego. Claro. El agua nos permite conectarnos con nuestras emociones. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente están lavando la loza. ¿Ya? No sé si lavan loza. Sí, loza, ¿cierto? sí, Ya. por supuesto. Y empiezan a tener pensamientos como re profundos. ¿Cachai? Es como que empecé a cuestionarte ciertas cosas Ya. de tu vida, empiezan a surgir ciertas ideas, o reflexionáis. Exacto, ¿cachai? En el río, en el mar, cuando te estáis bañando. Yo he tenido grandes ideas cuando estoy Sí, es duchándome, verdad. ¿cachai? Exacto. O de repente incluso llorar, como que de repente tenéis pena, entráis a la ducha y como que podéis llorar. Claro, es verdad. Ya es porque el agua, en su energía femenina y receptiva, te conecta con tus poderes psíquicos, con tu energía de sanación, con tu energía femenina y también con tus emociones. Un puente, ¿verdad? Exacto. El elemento tierra, que vendrían haciendo también las gemas, nos ayudan a anclarnos, nos ayudan a todo lo que tiene que ver con la abundancia, la tierra en sí, enraizarte y a la estabilidad. Si por perfecto. ejemplo tuviste un día pésimo, estás muy desequilibrado anímicamente, poner los pies, enraizarte en la tierra, en conexión con la tierra, te va a ayudar un montón. Y de hecho, eso es lo que pasa. Se entiende como que nos impusieron que tenemos que usar zapatos para no pisar el suelo. Hay ciertas explicaciones, pero no todas. Claro. De hecho, en Australia andan todos a pies pelados. Como van al mall y al supermercado a pies pelados. Precisamente para generar una desconexión. Y se da en entiende? otro lado, lo oriental igual en casa, también se Exacto, sacan todos obvio, los zapatos obvio. y todo eso. Para Hay conectarte, otra- ¿se entiende? Una forma de conectarte. Y el elemento aire,
en su energía masculina, nos ayuda a la creación de ideas, a la conexión con los conocimientos y también a potenciar los poderes psíquicos. Por eso uno enciende un incienso. Cuando uno enciende un incienso, está haciendo una apertura a la comunicación, estás conectándote con el plano mental y además estás limpiando energéticamente. Bacán. Oye, y hablando de eso de los inciensos, hay distintos olores que uno pasa ahí, yo lo paso en una feria, no sé, en algún lugar donde vendan este tipo de cosas, y los veo y dicen, este es para la abundancia, este es para tanto, este es para, no sé, para el amor. Eso tiene que ver con herbolaria, que es una de las 7 corrientes o los 7 caminos de la magia. La magia herbolaria, que se basa en las plantas y que va muy ligada a la magia que hacían los vikingos, los nórdicos y los paganos. Es una magia, es de la magia más antigua. Y tiene que ver con las correspondencias con las plantas. Por ejemplo, el romero te sirve para trabajos de amor y para limpiarte energéticamente. La lavanda para conectarte con tus emociones, con tu intuición y con tu sanación. Y también para la comunicación. Y así, las rosas para la pasión, para el amor. La ruda porque van en conexión también con el... Claro. Sí, así es que eso lo he escuchado. Sí, yo creo que hay muchas cosas acerca de la magia que de repente uno las escuchaba como con su abuelita. ¿Cachai? O como con gente que tiene más tiempo, así como, si se cae un tenedor, va a llegar una mujer. Si se cae un cuchillo, va a caer un hombre. Claro. O cosas que... Exacto, ¿cachai? Bueno, eso yo siento que es como el nivel más básico de la magia y hay mucha gente que se queda con eso, ¿cachai? Entonces yo digo, la magia tiene que ver con una corriente que es el ocultismo y que tiene que ver con las artes ocultas y va muy ligado a la alquimia. Es una ciencia oculta muy, muy, muy antigua, que se derivó el nombre ocultismo por todo lo que existió de la persecución a las mujeres, a las brujas, la quema de brujas, la Adquisición. Todo este conocimiento se ocultó y se segregó a ciertos grupos, ya como los Illuminati, los masones y personas de ciertos estratos sociales que se adjudicaron estos conocimientos y que lo utilizan, pero que no están disponibles para todos o que están ocultos. Como por eso se llama ocultismo y por eso la brujería y la magia son parte del ocultismo. Está más relacionado a ese tipo de... Y que al final todas las tribus, todas las sociedades y civilizaciones han tenido prácticas mágicas. Desde los egipcios estaban llenos de rituales. De hecho hay un tarot que es egipcio y de hecho la radiestesia, que es el manejo del péndulo, que de hecho yo traje uno, tiene que ver con cómo, por ejemplo, los egipcios sabían en qué parte del cuerpo tenían que operar. Y ocupaban el péndulo para saber, y por eso eran tan precisos. Wow. Porque hay gente que dice, ¿cómo puede ser que los egipcios, siendo una cultura tan antigua, hayan podido tener operaciones exitosas si no tenían rayos X, si no tenían, ¿cachai? Un montón de elementos, y era precisamente porque tenían ciertos conocimientos esotéricos, como la radiestesia, para poder operar. Entonces, siento que la magia, etcétera, hay gente que lo ve como, ya, este tema es como muy ajeno a mí, pero la astronomía, la farmacéutica, todo tuvo primero su origen en el ocultismo. Claro. Y la ciencia estaba unificada al ocultismo y luego esto lo separaron y dijeron, no, esto no tiene nada que ver. O sea, una cosa es la herbolaria y otra cosa es la farmacéutica. Una cosa son los astrólogos y otra cosa son los astrónomos. Como no lo mezclemos, siendo que esto era un conocimiento único que manejaban los alquimistas. Mire. O sea, es curioso todo esto porque me hace sentido la división, porque también se divide mucho lo físico con lo espiritual, lo científico con lo espiritual. De hecho, como hay muchas corrientes de pensamiento. Tengo muchos amigos que son muy espirituales, muy cercanos a su espíritu. Bastián es ejemplo de eso, como es súper espiritual. Pero también tengo amigos que son muy apegado a lo físico, a no creer nada, que no se pueda comprobar. Así. Entonces, me hace mucho sentido que dentro de la misma magia hayan dos corrientes completamente diferentes. Que una que sea como, no, esto no se puede explicar en base a esto, pero hay otras cosas que son cosas que no vemos, pero que están. Que están y que en verdad, yo siempre he hecho como este cuestionamiento de ¿quién va adelante? Como la espiritualidad o la ciencia, que es la ciencia la que todo el rato está intentando comprobar cosas que hace miles de años ya dijeron en la espiritualidad. ¿Se entiende? O sea, que la mente enferma al cuerpo es algo que se ha manejado en el Oriente, en todo lo que tiene que ver con la espiritualidad oriental, los japoneses, los tibetanos, etcétera. Esto de que tu mente te enferma, ya lo tenían hace rato. Y ahora recién salen estudios de cómo tu mente... ¿Cachai? Entonces, para mí, realmente la ciencia va atrás.
¿Se entiende? En entiendo. muchas Vale. cosas. Vale. ¿Cachai? Porque va comprobando cosas que ya hace rato dijeron. Por ejemplo, eso mismo de la intervención sobre la energía está en el Kybalión. Ya. Es un conocimiento que tiene que ver con Hermes, que fue el primer filósofo de la historia, y eso lleva miles de años. Y ahora recién lo están pudiendo comprobar. Entonces, No, entiendo. de repente siento que también hay un ego ahí. Ujú. Y Una idea sobre una escuela que no puede dispararse en los pies después de todo lo que he dicho, me imagino. Ujú. ¿cachai? Y también como de que, a ver, yo no necesito que la ciencia apruebe lo que yo estoy diciendo para sentirlo válido. ¿Se entiende? Y hay mucha gente que viene y como que es escéptica, y es como si tú eres escéptico, chao, ¿cachai? Como que no me importa. Ujú. ¿Se entiende? Porque al final tus creencias son fuertes y hay muchas cosas que se han podido ir comprobando y que tú lo puedes ir comprobando en tu experiencia personal. Porque la espiritualidad es una experiencia individual, pero también colectiva. ¿Se entiende? Entonces, hay muchas cosas que siento que choca un poco la ciencia y que siento que se podría complementar increíblemente. De hecho, participé en un curso con Diana, que es una profe argentina que hace constelaciones y hace biodecodificación. Ujú. Y habían varias estudiantes de medicina, o sea, que de hecho ya eran Claro. médicos, Ujú. ya habían estudiado medicina, que estaban tratando de buscar este otro lado del origen de las enfermedades. Lo Exacto. encuentro increíble, ¿se entiende? Porque al final siento que se pueden complementar, Exacto. que Ujú. no es una cosa o la otra, que puedes ir al psicólogo y también hacerte un ritual, que puedes ir al médico igual a una sesión de Reiki. Exacto. Y tiene que ser algo complementario porque está actuando tanto en el plano físico como en el plano etéreo. Que puedes trabajar lo que te está afectando y lo que te está haciendo ese daño, ese dolor físico, pero al mismo tiempo puedes Mucho estar más atrás. tomándote esa medicina. O sea, puede Obvio. ir de la mano Obvio. ambas cosas. Todo el rato. Porque creo que... Todo el rato. Sí, el hecho de que la discusión de uno u otro modo sean como corrientes contradictorias o que estén en contra no significa que no se pueda sacar lo que más te sirve. Obvio. Somos muy partidarios, siempre lo comentamos, Sí. que si te hace sentido y te permite mejorar tu experiencia o acercarte al bienestar, Claro. siempre va a estar bien. Obvio. Entonces esa persona que dice quiero ir a terapia, tiene una intención de mejorar a través de esta vuelta, comillas, más científica. Ujú. Esta persona que dice quiero explorar esta rama de los rituales, también tiene su intención y eso va a Obvio. generar un resultado. Sí, obvio, obvio. Y al final es también acercar un poco a la gente a quizás construir su propio marco de creencia y su propia espiritualidad. En mi caso, yo crecí con mi papá ateo, full ateo. Ujú. Onda, mi papá hace asados en Semana Santa y es de los que leyó la Biblia para cuando ven a un evangélico venir y decirle como para discutirlo con razón. ¿Se Ya, entiende? entiendo. Y es como muy apegado a la ciencia Ya. y como que lo que él no pueda comprobar no existe. ¿Ya? Y yo crecí con eso. Y mi mamá es agnóstica, como solamente creo en lo que puedo comprobar. Y de repente encendían unas velitas, pero tenía una tía que era muy esotérica, que es mi tía Livia, con la cual comparto nombre, y que en paz descanse, que ella estaba llena de piedras, fue de las primeras profes de Reiki en Chile, las primeras que hacía las flores de Bach, entonces siempre tuve como eso, como de que en mi casa no había religión, no había creencia, no había espiritualidad, y esta tía. Y esta tía. Y yo era de las personas que se ponía a cuestionar como las creencias, muy en base a como una herencia de mi papá, Ya. como Dios no existe. ¿Se entiende? Como que yo era muy así, Dios no existe, etcétera. Y de a poco con ciertas cosas, como muchas noches oscuras del alma, que es como un concepto espiritual que tiene que ver como cuando tocas fondo, ¿cachai? Ya. Y te sientes muy mal, muy sola, muy desesperanzada, con pensamientos muy negativos, empezó a aflorar en mí la espiritualidad y ciertas creencias y ciertas cosas que yo no me podía explicar cómo estaban pasando, pero estaban pasando. Y ciertos rezos que estaban siendo escuchados y ciertas cosas que me pasaban que eran como muy... ¿Cómo esto va a ser casualidad, cachai? Lecturas de tarot que eran muy acertadas y empecé a generar un interés en base a una necesidad de sentir que estoy siendo sostenida por algo más que yo. ¿Cachai? Hoy en día las personas viven sin creencias, sin espiritualidad, por lo tanto viven sumamente desamparadas. Mm. ¿Cachai? Es como que No saben sentís dónde que el mundo se te afirmarse. viene encima, ¿cachai? Claro, no saben dónde Es establecer. como todo depende de mí, todo está mal y entras en un bucle y quién me va a ayudar, etcétera. Mientras que cuando tienes una creencia espiritual, tienes de dónde afirmarte y es una necesidad humana. ¿Se entiende? O sea, yo poder saber que ya, estoy siendo divinamente guiada y aunque fuese un efecto placebo, me sirve. Ujú. Aunque la espiritualidad fuera un efecto placebo, ya me está predisponiendo, obvio, me está predisponiendo a ser positiva y a ver
ciertas cosas. Cuando tú, por ejemplo, generas un interés en comprarte un Ferrari, vas a empezar a ver Ferrari en todas partes. Cuando tú tienes bebés, Exacto. empiezas a sentir que el mundo está lleno de bebés. ¿Se entiende? Cuando tú haces algo parte de tu mundo, lo empiezas a ver afuera. Si tú crees que estás siendo sostenida y que tienes un montón de oportunidades y que hay alguien que está escuchando tus rezos, vas a tener mayor capacidad para ver esas oportunidades que te van a sacar del hoyo. ¿Se entiende? Entonces, fuese o no, sirve igual. ¿Se entiende? O sea, cuando a mí me dicen como, ya, pero ¿tú realmente crees que ese ritual sirve? Mira, yo creo que sí. Ahora, ¿tú pero crees? Si no, funciona igual. ¿Se entiende? O sea, a mí me resulta y a este cliente y esta persona les resulta. Entonces, si están viviendo una mentira, están viviendo la mejor de las mentiras. ¿Se entiende? O sea, lo están pasando increíble y están viviendo con una calidad de vida mucho mejor que tú. ¿Cachai? Entonces, es una invitación a, de repente, si te sientes mal, si te sientes desamparado, si sientes que nadie te puede ayudar, busca cuál es tu espiritualidad. ¿Se entiende? No tiene por qué ser la brujería. No tiene por qué ser Dios. Puede ser la naturaleza. No sé, lo que tú quieras. Claro. ¿Se entiende? Pero busca algo para no sentirte desamparado en el mundo y no caer en depresión. Porque hay mucha gente que es eso. ¿Se entiende? Yo he trabajado con mucha gente que tiene depresión muy fuerte y cuando las trato, muy en el fondo, hubo un episodio que los desconectó de sus creencias y de la creencia de que la vida es linda, por ejemplo. La muerte de alguien, que nunca conoció a sus papás, haber sentido una traición de Dios. Como, ¿por qué si Dios existe dejó que se muriera mi perrito? Claro. ¿Cachai? Sí, claro. Entonces, a partir de esa sensación de abandono de la espiritualidad, hay muchas personas que desarrollan una gran cantidad de ansiedad y una gran cantidad de depresión. Y lo digo porque yo tuve depresión infantil desde los 11 años y recién me vine a sanar como a los 22 y estuve institucionalizada muchos años tomando medicamentos, tomando remedios y sintiéndome cada vez peor. ¿Se entiende? Hasta que conocí el yoga, porque por ahí partí, y me metí a yoga y era impresionante para mí. ¿Se entiende? Porque yo que había vivido con trastornos de ansiedad, depresión y un montón de problemas y que mi mente me comía, la primera vez que entré a una clase de yoga y salí, fue como... Uy, se callaron las voces. En mi mente, ¿se entiende? Como que tengo acuático. paz, tengo tranquilidad, como que salía y era como... La vida es hermosa, ¿se entiende? Era como que puedo ver las plantas, estoy escuchando mi respiración, ¿se entiende? Y como que lo tengo que repetir. Y ahí estuve muchos años en yoga, muchos años. Y estudié yoga también, yoga integral. Y encontré la sanación ahí, ¿se entiende? Y ahí... Esa fue tu espiritualidad, por así decirlo. Ese fue como el inicio de mi camino espiritual. Fue mi propia sanación. Como el haber encontrado lo que a mi juicio era como la medicina. ¿Se entiende? Porque la medicina tradicional no me estaba ayudando. Como me estaba haciendo sentir más enferma. ¿Se entiende? Aparte que pasa mucho con personas que nos han dado diagnósticos, de repente psicológicos, que te marcan. ¿Cachai? Y hay gente que acentúa ese trastorno porque le dijeron que lo tenía. Claro, por la etiqueta. Ya está un mal diagnóstico. ¿Se entiende? Porque yo vi un video de una chica que hacía una prueba social yendo a distintos psiquiatras a ver qué pasaba. Todos le dieron distintos diagnósticos. No, tú tienes bipolaridad. No, tú tienes principio de esquizofrenia. No, tú tienes tal. Y todos le dan distintos diagnósticos. Pero que al final son etiquetas que marcan mucho a las personas y que generan una tendencia. Es como, no, es que yo soy bipolar, entonces yo me descontrolo. ¿Cachai? Entonces... Se predispone también la persona a... Y después leen un artículo como, es imposible contratar personas bipolares porque no son capaces de sostener un trabajo. Y es como... No, y también hay un tema con la identidad. O sea, yo estoy triste y me siento triste, que esto lo aprendí en terapia. Son cosas muy distintas. Obvio. Porque, claro... Te aparece la etiqueta de depresión encima. Claro. Y sientes de golpe que, la vida va a ser durísima. Obvio. Claro. Pero entender que la depresión es algo... Es un estado. Obviamente es algo súper importante. O sea, nunca nos lo tomaríamos a la ligera. Pero es un estado temporal que puede eventualmente revertirse. Obvio. Entonces, todas estas cosas es súper importante separarlas de la identidad final. Todo el rato. Sí. Todo el rato. Entonces, tenía como diagnósticos diferentes y hasta que me aburrí dije como, no, ya sabéis que esta cuestión no me está ayudando para nada. Salí de todo y hoy en día como ya no vivo con ansiedad. Yo llegué hasta el punto en que no podía salir de mi casa. ¿Cachai? Era como que llegaba a la puerta de mi casa, me tenía que volver.
tenía crisis de llanto, crisis de pánico, así heavy, tomaba remedio, todo. Y lo único que me sanó fue esta área. ¿Se entiende? Que las gemas, que los rituales, que el reiki, que las constelaciones, me he constelado un montón de veces. Y he visto un cambio en mí y también en mi entorno. ¿Cachai? También siento que cuando tú sanas, también sanas tu linaje. Hoy en día mis papás son muy distintos a los papás que yo tuve cuando yo era chica. Y tengo una relación mucho más sana con ellos. Y no mandándolos a terapia, sino sanándome yo. ¿Cachai? Porque son personas con las que estoy conectada permanentemente energéticamente y que por lo tanto mi estado energético también va a generar un cambio en ellos. Claro, influía en ellos y como tú hiciste el cambio, también influiste en ese cambio. Inconscientemente. Como lo que decíamos al principio con respecto a la teoría del observador. El observador cambió en este caso. Exacto. Entonces empezó tu realidad empieza a cambiar también. Empezó a cambiar la realidad. Obvio. Exacto. Qué increíble el tema. Quizás esto ha sido un descubrimiento también para toda la gente que nos está escuchando con respecto a la magia, porque de repente sacarnos esas cosas que tenemos en nuestra mente acerca de la magia que hay detrás de todo esto, no es solamente la intención que tenemos, sino que también es todos los elementos que utilizamos para llegar a ese punto, ¿cierto? Sí. Entonces, quizás la pregunta va hacia allá. ¿Cuáles serían unos rituales que la gente podría hacer ahora, en este minuto, como para potenciar, quizás, crear esa realidad que están buscando crear? Imaginémonos a esa persona, visualicemos a esa persona que está escuchando este podcast y está diciendo, ¿sabes qué? Quiero sacar algo de esto que me ayude a potenciar mi realidad, lo que yo quiero, lo que yo estoy buscando, mis propósitos y todo eso. Entonces, ¿qué ritual nos podría servir? ¿Qué elementos podría utilizar cerquita como para poder potenciar eso? Mira, yo creo que primero hay que mezclar un poco de todo, en el sentido de tener claro qué es lo que quieres y quién quieres ser. Tome nota. Eso es sumamente importante, porque hay mucha gente que... hacerte preguntas difíciles, ¿se entiende? Y empezar a obtener ciertos conocimientos que te pueden ayudar en esa evolución del ser. Como te digo, ojalá hubiera un ritual que te convierta en la persona que quieres ser, pero primero yo creo que el punto más difícil acá es tener claro hacia dónde quieres direccionar tu vida, el tipo de persona que quieres ser y qué cosas haría o cómo se comportaría esa persona. A través del poder de la manifestación y de la visualización. Okay. Si tú... que esta construcción también del super yo, como cómo es el super yo de Bastián o de Fabián, ¿se entiende? Es como un super comunicador que llegue a masivas personas, que se comporte de tal, el Bastián o el Fabián que es así, tiene estas rutinas todos los días, hace estas cosas. Siento que la mayor capacidad de nosotros para poder hacer magia, que eso también es magia porque también está interviniendo energéticamente en algo, es tener claro hacia dónde quiero direccionar mi vida y cuáles son los elementos que van a componer eso. Entiendo. Porque hay mucha gente que dice, pucha, siento que no tengo éxito, que no me va bien, etcétera. Y le digo como, ya, pero ¿qué haces tú? ¿En qué trabajas? No, trabajo en esto. ¿Te gusta? No. Ya, ¿y qué te gustaría estar haciendo? No sé. ¿Cachai? Entonces, en verdad, es algo muy común y que es como, o sea, aparte preguntándote a dónde te gustaría estar, ¿cachai? ¿Qué te gustaría hacer? Porque si no te haces esas preguntas, ¿qué oportunidades vas a traer? ¿Cómo vas a saber si la oportunidad que te están presentando va alineada con tu propósito o no? ¿Cómo, si no sabes ni siquiera en qué te gustaría trabajar, cómo quieres que se te presente esa oportunidad? Exacto. Cuando tú ves la magia te ve. Y eso es así, ¿se entiende? Y ese es un concepto espiritual. Cuando ves la magia... La magia te ve. ¿Se entiende? O sea, si tú no crees en la magia, si tú no crees en la energía, si tú no es parte de tu marco de creencia. Y esto lo explica muy bien un libro que es una fábula japonesa súper breve que se llama La Ley del Espejo. Ya que tiene que ver con ciertas cosas que repercuten en tu entorno en base a ti porque se reflejan y también que cómo tu marco de creencia afecta a tu realidad. Entonces, si tú no crees en la energía, probablemente la energía tampoco en ti. ¿Se entiende? O sea, como que no conectas con eso. No conectas con esa realidad. Me gusta mucho esta metáfora de que la vida es como... y la intención es como esta pelota que se arroja a un muro. O sea, todo el rato. Cuando su respuesta es no sé, sobre lo que quieres hacer y la persona que te quieres convertir... ¿Qué quieres que llegue? Al muro un no sé. Claro, la vida te da un no sé. ¿Cachai? Entonces, lo que te da la vida, no sé. Yo siento que eso es lo primero. ¿Ya? Okay. Una vez teniendo eso, ahora podemos ir con el ritual, en donde es un ritual simple. Yo lo recomiendo hacer o en luna nueva o en luna llena. Y tiene que ver con anotar este super yo. Como yo soy creativa, yo soy buena comunicadora, yo soy abundante, yo soy disciplinada. Me visualizo
en tal lugar, en tal país, ganando tal cantidad de dinero, etcétera, leerlo, sentirlo, percibirlo, porque también la magia tiene acción a medida que usas una fórmula que lo trabajan en una corriente de la magia, que es la magia del caos. La magia del caos es una corriente mágica que hicieron psicólogos, psiquiatras, que creían en la magia y que vieron esto de que todo es mental. Ya. Esa es la magia del caos. No Ok. es que genere caos, sino que Ya, tiene que ver perfecto. mucho con la mente y que hace esta fórmula que tiene que ver con tener una intención clara, Ya. sumar tu visualización, o sea, tengo esta intención, me visualizo como si ya lo tuviera en momento presente, porque lo único que podemos intervenir en el presente, el pasado ya acaba de pasar, el futuro no existe, presente. Entonces yo me visualizo en el presente, abundante, maravillosa, magnética, en tal lugar, con tales personas, haciendo esto, y lo siento, lo hago físico. Me siento feliz, me siento agradecida en tiempo presente, para desbloquear esa realidad. Y cuando ya leas todo eso, lo doblas en 3, porque el 3 es el número de la manifestación, y lo quemas para consagrarlo con una velita. Y Eso dejar sería un buen que se ritual. vaya. ¿Y la vela es dejar que se queme completa? Yo recomendaría que sí. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Porque Qué una bueno. vez que uno le da una intención a una vela, no le puedes dar otra. Entonces, si quieres, la apagas y la enciendes otro día y trabajas lo mismo, o dejas que se queme por completo. Qué bueno. Eso sería un ritual para un salto cuántico, que se llama. Los saltos cuánticos son cuando tú saltas de tu realidad a una superior. ¿Se entiende? Y eso lo haces desbloqueando con estos desbloqueos, con Ya, estos hacks. perfecto. Qué bonito. Qué bueno, Esto es sí. súper. ¿Sí? Las Sirve. personas que nos escuchan, que nos siguen, la comunidad Sin Azúcar se lleva de forma gratuita. Ah, Sí, un ritual. exactamente, sí. Un ritual práctico para hacer en la casa. Sí. Bárbara, me gustaría consultarte. Dime. Claro, tú mencionas que la gente se te acerca con esta idea de solucióname. Sí. ¿Qué preguntas, también para la reflexión, para que la gente se lo lleve para la casa, qué preguntas recomendarías hacerse antes de sentir que algo te puede solucionar la vida y mirar más al espejo? Cosa de Sí. después de ciertas preguntas poder salir a buscar apoyo, que está súper Obvio. bien. Mira, hay una pregunta clave que tiene que ver con el ¿por qué me está pasando esto a mí si yo soy buena persona? Hay mucha gente que se hace esa pregunta y yo siempre digo, a la gente le pasan cosas buenas y malas, da lo mismo si eres una buena o mala persona. ¿Se entiende? Hay Te van gente a que es pasar muy cosas. mala, que le pasan cosas muy buenas, hay gente que es muy buena, que la pasa, perdona la expresión, como lo yo, ¿cachai? Y eso es algo natural, eso es algo que se va a dar. Por lo tanto, no es preguntarte por qué a mí. ¿Por qué? Porque eso es desde una posición de víctima. Yo soy víctima de la vida, ¿se entiende? Entonces, como que, ¿por qué a mí? ¿Para qué? Claro. Cambiar el por qué, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Para que yo aprenda a poner límites? ¿Para que aprenda mi valor personal? ¿Para que me quiera más? ¿Para que evolucione? ¿Para que tome terapia? ¿Para que cambie ciertos patrones? Porque al final uno conecta con experiencias. Por algo tú conectas con tal persona, por algo tú conectas con tal situación. Y hay gente que conecta muchas veces con la misma experiencia. ¿Ya? No sé. Mujeres que conectan siempre con personas ambivalentes, poco comprometidas. Hay una falta de compromiso dentro de ti misma en decir como, yo me comprometo conmigo y por lo tanto no voy a acceder a ese tipo de relaciones. Exacto. ¿Se entiende? Y otras cosas, otras situaciones. Tengo amigos que no me valoran. Dale, te están enseñando a valorarte a ti misma, a ti mismo, poner límites, aprender a estar sola para que lleguen nuevas personas. Y Sí. cuando tú aprendas eso, vas a dejar de conectar con esa experiencia. ¿Se entiende? Entonces, siempre es un ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Y si hay una situación que se te está repitiendo, ¿qué puedo hacer para... tengo que cambiar la causa para cambiar el efecto? ¿Qué Claro. causas son las que me están llevando a este efecto? Claro, ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Claro, porque por muy mala que sea la otra persona, uno siempre tiene una cuota de responsabilidad. ¿Se entiende? O sea, nunca hay un 100% de responsabilidad en el otro, por más buena persona que hayas sido tú. Porque si tú fuiste una súper buena persona y la otra persona fue súper mala contigo, tu 5% o tu 10% es que no sabes poner límites. Claro. Sí. En que no sabes escuchar tu intuición, en que hubieron banderas rojas que ignoraste. Esa es tu responsabilidad. Entonces, siento que va muy ligado a ¿para qué me está pasando esto? Y qué es lo que yo tengo en mí que me hace conectar con esta experiencia. Y muchas veces uno conecta en un nivel de trauma. Uno suele conectar con ciertas personas. Cuando tú conectas mucho con una persona, puede ser una red flag. Porque puede estar conectando, por ejemplo, con un nivel de trauma.
yo tengo trauma de abandono, tú me vas a detonar eso que yo tengo adentro para que yo trabaje mi trauma del abandono. Claro. Y para que, por ejemplo, tú trabajes responsabilidad afectiva. Un match traumático que convierte a la otra persona en maestro. Que haces match, ¿cachai? Y hay gente, obviamente, que tuvo una familia increíble y que son súper sanos y no conectan desde un nivel de trauma, sino desde un nivel de sanación bacán, en el sentido más elevado. Pero no es el caso de todos y muchas veces eso es lo que tienes que ir haciendo. Claro. Porque yo conecté con un robo, como tenga que aprender a cuidarme más, porque yo conecté con... Y no es echarte la culpa, ¿cachai? Porque hay mucha gente que dice, pero ¿cómo le vas a decir eso a una persona que sufre un abuso? ¿Cómo le vas a decir eso a una persona que sufre situación de maltrato? Es que lo sacas también del papel de víctima, que es una víctima, ¿se entiende? O sea, sí sufrió algo, pero le otorga cierta responsabilidad. Como hay algo ahí que yo de repente puedo hacer o sanar para no conectar con esa experiencia. Exacto. Si yo tuve una experiencia de abuso a nivel genealógico, y esto lo estudia mucho la genealogía y las constelaciones familiares, es muy probable que mis hijos o mi descendencia conecte con esa experiencia. Porque la herencia es transgeneracional. Va mucho más allá hasta de la que alguien haga el corte. hasta que alguien haga un cambio. Y generalmente las personas que conectamos en un nivel muy profundo con la espiritualidad, con el esoterismo, es que venimos a cumplir ese rol dentro de nuestra familia, que a veces es pésimamente recibido y a veces bien recibido, ¿se entiende? Y la gente que te sigue y te conoce, Bárbara, quizás le gustaría conocerte igual un poco más en profundidad. Tú tuviste que romper algunas cosas. ¿Qué podrías decir que rompiste ahí con respecto a tu familia? A ver, en sí, yo creo que ha sido un proceso de sanación, porque igual mi familia, sobre todo por parte de papá, ha tenido como una historia como muy heavy, porque, bueno, fueron parte como del exilio, hubieron ciertas familiares que mataron, y ha existido abuso, maltrato, problemas de adicción, muchas como en mi vulneraciones. árbol. Y muchos temas muy densos. Entonces, cuando vi mi árbol, dije, oye, qué cantidad de piga que tengo, de verdad, como que qué cantidad de trabajo, y de repente, claro, toca hacerte responsable de cosas que pasaron antes de que tú nacieras, ¿cachai? Y tocó, no hay opción. Entonces, siento que todavía estoy en proceso, como que no puedo decir como, no, ya esto lo sané, lo liberé de mi árbol, porque son temas que a veces son como mucho más arraigados, mucho más profundos. Mucho más profundo, y que lamentablemente tienen que ver de repente con ciertas áreas del clan familiar que se resisten a la sanación. Entonces, creo que lo más fácil en ese caso es empezar por uno. Entonces, también he tenido que ver todas estas temáticas en mí. Claro. ¿Cachai? Como programaciones de salvadora, programaciones de mártir, programaciones de sanadora, que son algunas cosas que te conectan con ciertas personas que de repente no te hacen bien, o con ciertas experiencias que te hacen como pegarte contra el suelo. ¿Se entiende? Yo no puedo decir como, no, esto ya lo sané. Y eso es otra de las cosas que pasa dentro de la espiritualidad, que me he dado cuenta que a veces, por mucho que uno intente sanar ciertas cosas, de repente hay un punto. ¿Se entiende? Tienes un tope. Me gustaría decir que hay ciertas cosas que las sanan al 100%, pero en mi experiencia personal forman parte de tu historia y de tu vida. ¿Cachai? Eso siempre va a estar ahí. Como el cómo tú manejas, el cómo tú reaccionas, o desde qué punto conectas ahora con eso, es lo que puede evolucionar y hacerte crecer. Pero siempre eso va a ser parte de tu historia, y de alguna manera va a estar ahí. ¿Se entiende? Porque te lo digo porque hay ciertas cosas que he intentado sanar. Pero quizás ya no hay nada más que... Igual están ahí, pero están distintos. ¿Se entiende? Ajá. Están diferentes y ya no se detonan de la misma manera. Qué religioso, sí. Y ya no lo percibo de la misma manera. Y eso ha servido como para quizás sanar ciertas cosas y bajar detonantes. Claro. Hay cosas que me duelen menos, hay cosas que me molestan menos, y hay cosas que me pasan con menos frecuencia o que puedo detectar a tiempo, pero están ahí. Y eso te lo digo porque surge la pregunta tanto en el área de la sanación como de la magia, como, ¿este ritual me va a ayudar a cumplir esto al 100%? Como, no, ¿cachai? No te voy a mentir. Como el brujo que te diga, no, es que en 24 horas tú vayas no sé qué, yo creo que te está mintiendo. Y existe mucha estafa en ese aspecto. Mucho chantaje y muchas cosas como intensas, ¿entiendes? O sea, hay gente que, por ejemplo, tú llegas y le pides ayuda, agarra tu foto y te dice como, deposítame 500 lucas y no te voy a como matar, ¿se entiende? A hacerle algo a tu familia. Y han llegado muchas personas así como, Bárbara, me pasó esto, y yo lo que digo es como, bloquea a esa persona y chao, ¿cachai?
Pero el punto, en lo que estaba hablando, era que llegan así, ¿cachai? Como quiero que me resuelvas mi problema completo o quiero que me sanes por completo. Entonces llegan y dicen como, ¿será que yo agendando este ritual de amor propio contigo, como que me voy a sanar por completo y ahora me voy a amar por completo? Le digo como, mira, yo me he hecho 10, he ido a terapia, me he leído libros, he leído podcasts de crecimiento personal, de amor propio, y aún así tengo días en los que me siento fea. ¿Se Y aún entiende? falta Como por que, amarme. claro, y también voy a tener días y días. Claro. ¿Cachai? Y aún así hay cosas que no me gustan de mí. ¿Se entiende? Entonces, Sí. hay un nivel de sanación, hay un nivel de trabajo personal, pero también hay un nivel de aceptación. De, hasta cierto punto esto es así. No, y qué importante es recordar que avanzar en un tema, desarrollar herramientas y el progreso como tal no hace que el tema desaparezca, hace que tu predisposición o tu sensación Obvio. de reaccionar. Todo el rato. Lo hemos comentado varias veces acá, por ejemplo, con un escenario que es el celo. ¿Ya? Aceptar que uno siente celo, trabajarlo Todo el rato. no significa que nunca más vas a sentir celo. Exacto. Todo el rato. Significa que la próxima vez que lo sientas le vas a dar otro sentido, O lo vas a tratar de otra vas a manera. abordar de otra manera y el resultado va a ser muy distinto. Obvio. Y creo que también en ese sentido ayuda mucho como la indagación personal de por qué siento celos. Como quizás estoy sintiendo una amenaza que hay en mí, tengo miedo a que me abandonen, tengo miedo a que me cambien, que me rechacen, tengo herida de rechazo, tengo herida de abandono, como que ir trabajándolo de esa manera y siento que eso con todo. Perfecto. ¿Se entiende? O sea, con toda la vida, era lo que conversábamos. Si tengo un jefe como súper maltratador, etcétera, porque yo conecto con una sensación de maltrato y ¿por qué genero con...? ¿Por qué sigo en ese trabajo? No, es que lo necesito. Mentira. ¿Se entiende? O sea, mentira. Como estás ahí porque quieres estar. Porque tienes libre albedrío. ¿Se entiende? O sea, de que debe ser difícil cambiarte de trabajo, sí, pero ni siquiera lo estás intentando. Y te están maltratando. ¿Por qué conectas con esa experiencia? Y así con respecto a todo, ¿cachai? Y siento que la gente es muy emocional con el tema de la magia. Como que toma mucho los fierros calientes. ¿Cachai? Es como que siento que tienes que tener cierto desarrollo espiritual para practicar la magia. Porque sabes cómo vengarte. Sabes cómo atrapar a alguien. Sabes cómo provocar ruina en alguien. Como no puedes hacer las cosas en caliente. Ya, no puedes estar con la emoción ahí de que dijo esto, me hizo esto. Claro, y voy y como hago que... esto. ¿Cachai? Claro. El final es un arma. Y Es un arma. Y construyes una casa o revientas una cabeza. Exacto, ¿se entiende? Entonces siento que también tienes que tener cierto desarrollo espiritual para de repente, ¿qué me pasa? Decir como esta persona, como, oh, ya, pero le mando luz y amor, como me voy a calmar, como, te podría destruir la vida, pero no lo voy a hacer porque... Claro. Porque soy una persona espiritual. ¿Se entiende? Como, y es que tienen la herramienta ahí mismo. Claro. Entonces yo siempre le digo a las chicas cuando empiezan a estudiar conmigo como aprende bien a hacer magia, entiende las consecuencias, entiende que el mundo es redondo, como no llegues y hagas, y tampoco llegues y hagas por plata. ¿Se entiende? Porque yo les digo, o sea, si me dedicara a hacer amarres podría ganar quizás 3 millones de pesos extra en el mes haciendo solo 6 amarres y cobrando 500 lucas cada uno. Yo he visto personas que han sacado créditos de 2 millones de pesos para hacer amarres. Imagínate. Pero no. Es que las tasas están convenientes. Pero no, ¿se entiende? Mira, igual me podría enseñar. Hay amigos que me dicen, no, pero si quieres lo hago yo. Y yo, no. ¿Cachai? Porque es un montón de plata. Pero no toda la plata hay que tomarla. No toda la plata hay que recibirla. ¿Se entiende? Sí, como también se entrega el dinero con una intención. todo el con una rato, energía ¿cachai? detrás. Todo el rato. Y que también hay que... Por eso te digo que hay que tener un desarrollo espiritual, porque las tentaciones son muchas y el diablo está en todas partes. Como para mí el concepto del diablo es como más algo que tiene que ver con el lado oscuro de nosotros. ¿Se entiendes? Como este arquetipo de la oscuridad dentro de nosotros. Entonces, esas tentaciones siempre van a estar. ¿Se entiende? Siempre va a haber gente que te va a querer ofrecer plata o hacer esto a cambio de que tú hagas ciertas cosas. Por eso uno tiene que tener sus principios, su moral y sus límites claros. ¿Cachai? Para saber y decir, no, esto no va alineado con respecto a la persona que quiero construir. Y ya. Eso. Qué bien, qué bien. Perfecto. Eso, ¿le ha gustado el capítulo a usted allá en la casa? Déjenlo en los comentarios. Sí, por supuesto. Sí. También si tienen alguna consulta. Obvio, Sí, yo voy a estar súper pendiente a los comentarios también.
Vamos a estar ahí promocionando. Oye, sí. ¿Y la gente allá cómo te puede contactar? Porque eso también sería bueno. Mira, porque hay gente que nos sigue hace mucho tiempo todo y el quiere puro ahí. Sí, quizás, obvio. Mira, escuchándote. principalmente por Instagram. Ya. Es como mi plataforma, así como donde yo tengo como todo mis rituales, mis servicios, donde te voy a atender como el mismo día, etcétera. Y claro, después por WhatsApp, pero eso ya lo veo como más como en privado. También tengo Spotify, también tengo TikTok, etcétera, pero mi plataforma así como central es Instagram, que es Bárbara Bruja Libre, para lo que necesiten. Y también cualquier duda que tengan, cualquier consulta con respecto al podcast o lo que sea, yo voy a estar abierta a recibir esto. Bacán. Sí, ¿qué les parece si vamos cerrando ya este capítulo? Me parece perfecto. Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, no sé, yo lo que me gustaría así como preguntarte antes de todo, ¿qué le dirías a una pareja que está viendo este capítulo? Súper. Y que le gustaría fortalecer el vínculo. Ya, perfecto. Mira, yo encuentro que ya lo mejor es cuando las dos personas están alineadas y quieren mejorar el vínculo. Se entiende como que hay una predisposición, porque toca mucho eso de que es la mujer la que quiere hacer cierto ritual para mejorar el vínculo o una de las partes. Claro, y el otro si no está está las dos ni ahí. alineadas, genial. Claro. Y si ya quieren hacer así como algo intenso o como algo bacán, hacerse un endulzamiento, hacerse una unión, que es tan simple como encender una velita roja y poner el propósito que tienen como pareja, qué es lo que quieren consagrar como pareja, qué es lo que quieren potenciar, también quizás qué es lo que quieren dejar ir o destruir o sacar del vínculo. Y si ya son más motivados y hacerse como un endulzamiento, hay una línea dentro de la magia que es la magia tántrica o sexual, que también se basa en algunos conocimientos orientales, en donde el intercambio más poderoso que tienen dos personas es de su energía sexual y se puede utilizar para manifestar. Entonces, si es que estás así como muy motivado, puedes manifestar con tu energía sexual y al punto de tener este encuentro, visualizarte con tu pareja, no sé, viajando, consiguiendo algo en conjunto, en un nivel de dos va a ser mucho más poderosa que una de las dos personas esté manifestando. Y la energía sexual es la energía más abundante, poderosa que existe. Entonces, si estás en ese acto manifestando y concentrando tu energía en eso, genial. Te puedes bañar también un poco con miel, poner rosas, velas, y sí o sí va a salir algo muy positivo de eso. Aparte que lo van a pasar muy bien. Bacán. Qué bueno. Así que esa sería mi recomendación para las parejas. Acá porque cuando dijo endulzamiento, todo el rato pensé así como bañándote con algo dulce, no también, sé. O sea, te puedes bañar con miel. ¿Se entiende? Eso también sirve literal, como modo de endulzamiento. Te puedes bañar con canela. Como literal. Te puedes endulzar tú y eso va a tener también efectos. Ya, entiendo. Sí, pero yo creo que ahí como solamente hacer un alcance, no abusar de eso. Porque también en algún punto se pueden como amarrar. Y se puede poner muy intensa la cosa. Entonces, hágalo una vez cada 6 meses, una vez al año. Pero no estén toda la semana haciendo eso porque también genera una sobrecarga energética. Ah, ya, perfecto. Ya, potencia eso. Y también siento que en algún punto, no sé cómo decirlo, en algún punto abusar usar esas cosas le falta el respeto al rito. Obvio. Por algo el rito ocurre. Y puede generar cosas negativas, todo en exceso es malo. ¿Se entiende? Entonces, siempre hay que hacer cuotas y saber cuándo aflojar y cuándo presionar, pero ahí haciéndolo una vez cada 6 meses van a estar súper. Así que ahí les regalé 2 rituales. Eso. Completamente gratis para el podcast. Siempre que tenemos invitados e invitadas, les dejamos un espacio al final. Para ya, que perfecto. digan lo que quieran. Ya, perfecto. Así que, antes de cerrar el capítulo, que te agradecemos muchísimo todo el tiempo de la doble onda, te pasamos el micrófono para que digas lo que quieras. Ya, perfecto. El mensaje, y después de eso cerramos con este capitulazo que hemos tenido junto a Bárbara. Súper. Principalmente mi mensaje sería en torno a acercarse a uno mismo, acercarse a la espiritualidad, generar tus propios rituales, generar tu propio concepto de espiritualidad. No involucrarte en sectas, ni en dogmas, ni cosas que estén así, que te estén diciendo qué hacer. Haz una apertura a tratar de encontrarte a ti mismo y encontrar en qué crees. Y nada, solamente oro y miel para todos, mucha abundancia, mucho amor para las personas que están viendo este podcast y ojalá encontrarnos en otra ocasión. Eso. Entonces, queridos amigos, les agradeceríamos mucho si ustedes comparten esto a alguien que lo necesite, por supuesto, que se pongan en contacto con Bárbara si también quieren contratar ahí uno de sus servicios, y por supuesto, ahí a todas las personas de la comunidad Sin Azúcar, escríbanos ahí si les gustaría ver a Bárbara hablando en algún otro tema, en alguna otra temática, en algún Yo feliz. otro Todas estas invitaciones minuto. me encantan. Eso. Qué bueno. Sí. Así que nada, pues,
Agradecerles también a ustedes la invitación, lo pasé increíble. Se hizo todo como muy fluido, como que antes uno dice, no, ¿qué vamos a hablar? Y como que todo fluyó mucho, me sentí súper cómoda, así que nada, súper contenta. Y también invitarle a la gente a seguirlo a ustedes, a seguirme a mí, compartir el podcast, porque creo que es un espacio muy lindo el que han armado ustedes. Y les agradezco mucho la invitación. Gracias, qué bacán, qué bonito. Eso. Sí. De nada. Bueno, siempre terminamos nosotros diciendo que todo lo dicho y todo lo comunicado es una consecuencia de tomar un té simple. Sin azúcar. ¡Eso! ¡Sí! ¡Lo estaba preparado!